siendo grabada. Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario de Cuenta. Sí, señor presidente. Se ha recibido una carta de la gerente general de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile, con que da cuenta de la diferenciación del quehacer de los sectores dispositivos médicos y farmacéuticos, señalando que esto es clave para los especialistas clínicos y los profesionales de la salud por su impacto en la calidad y seguridad de la acción que se brinda a los pacientes, que es su principal preocupación, señala la autora de esta comunicación. Y luego hay una comunicación de la presidenta de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, señora Marcela Sabaini, con que deja constancia ante esta comisión de la molestia de la industria farmacéutica local por la forma en que uno de los miembros de la comisión en la última sesión se ha referido a quienes participan en ese sector productivo calificándolos como delincuentes. Finalmente, cabe hacer presente que el Comité de Renovación Nacional de la Cámara de Diputados ha informado telefónicamente que el diputado don Andrés Celis va a ser reemplazado en esta sesión por don José Miguel Castro, pero han tenido dificultades para obtener la firma del secretario general. De modo que hasta este momento no hemos recibido el cambio formal. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Quisiera agregar que fueron, perdón, me quedaba en el tintero, presidente, que a solicitud de don Juan Luis Castro se invitó a esta sesión a la doctora Isquia Siches, presidente del Colegio Médico, y al doctor Egon Guzmán, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, en relación con el tema del uso de la denominación común internacional en la receta médica. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Yo le quiero decir a la comisión que yo, desgraciadamente a las 18:10, voy a tener que ausentarme para que lleguemos a ver si se puede hasta ahí nomás. Tengo un problema médico. Sí, ¿Ah? cómo no. No hay problema, presidente. Ya, entonces, tal como lo ha solicitado. No es coronavirus, ¿no es cierto, presidente? No. Ya. Es pura Nada corona. que ver. Es Nada corona, que no, ver. Por favor, no me metas más en consecuencia de la corona. Inmune. No, es consecuencia de la corona. No. Basta con la experiencia pasada. Ya, bueno. Se ahogó el virus. A solicitud de don Rabín. Juan. José Miguel, ¿sí? No. Presidente, yo no. Una cosa con respecto a sus tiempos también, si que usted tiene que salir, yo le quería proponer, ojalá pudiéramos avanzar en algo que yo me quedé en la sesión antepasada, con respecto a los visitadores médicos, si pudiéramos avanzar en eso, después tener la exposición, en ese momento usted puede salir, obviamente tiene que ausentarse, pero dejar votado ya es cosa de ir avanzando nomás. Es todo lo que le quería presentar, no sé. Muy bien, diputado. ¿Qué le parece? El senador Girardi. No, presidente, una aclaración a la persona de Asilfa. Yo sí digo que aquí hay delincuentes, porque lo dicen los tribunales de justicia. A mí me tocó hacer la denuncia de la colusión en el año 2008, de delincuentes que aumentaron los precios de los medicamentos de manera absolutamente inaceptable, que se coludieron. De hecho, hubo formalizaciones en el Ministerio Público. La ley chilena no permite que hayan sanciones más duras y tuvieron que hacer algunos tipos de trabajo, hacer cursos de ética, y eso nunca más puede volver a pasar. Y yo lamento mucho que ello haya sido así en materia de medicamentos y en materia de la vida de las personas. Pero eso fue lo que establecieron los tribunales de justicia y fueron sancionados duramente por la Fiscalía Nacional Económica, tuvieron que pagar multas y tuvieron que tener sanciones como si eso nunca hubiera ocurrido, pero ocurrió. Y siguen habiendo procesos de colusión, de integración vertical, y las cadenas siguen abusando de las personas todos los días y siguen teniendo laboratorios y cadenas, siguen teniendo márgenes de utilidad que no tiene ningún país del mundo, y Chile sigue siendo uno de los países donde hay mayor gasto del bolsillo y donde además los medicamentos son más caros que en Europa, más caros que en Argentina, y evidentemente mi intención no fue agredir a esa persona en particular, pero aquí la historia es como es. A mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Bien, gracias, senador. Bien, el diputado José Miguel ha solicitado hacer la votación.
Es que sabes que vamos a escuchar al colegio médico para eso. Perdón, presidente, ¿está el ministro en la sala de espera? No, perdón, no lo había. Señor ministro, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Sí, yo también soy de opinión de escuchar al colegio médico porque creo que esa es la intención de José Luis, ¿no es cierto, Sí. Castro? Sí, y a Socimet y al ministro, porque también Exacto, me imagino por que supuesto. algo tendrá que decir. Sí, está bien. Ok, Partamos por ello entonces. entonces partamos por ello. Yo no lo Claro. sabía Señores- solamente, disculpe, presidente. Toda la Ya. razón. No hay problema. Señor ministro, Buenas bienvenido, tardes, señor presidente. ministro, gusto saludarlo. Muchas gracias, igualmente. ¿Usted quiere intervenir antes y después, al momento que usted quiera, por supuesto, pero si quiere decir algunas Prefiero- palabras antes de hacer la palabra al colegio médico o después? No, prefiero escuchar al Colegio Médico, presidente, y a Socimed. Veo ahí al doctor Egon Guzmán, que es el presidente de Socimed. Así es. Y aprovecho de saludar a los senadores. Está el doctor Acorsi también. Y a las senadoras y senadores. Y a los diputados también, porque esta es una comisión mixta. Diputados, muchas gracias. Prefiero escuchar al Colegio Médico y a Socimed. Muy bien. ¿Está en traje de campaña el ministro, presidente? Tuve que ir a ver una planta envasadora de... Ah, Curiosamente, muy bien. tenemos la posibilidad... Muy bien. Pero mañana Entonces voy a- vamos a iniciar cediendo bien, la son palabra bromas, a ministro. la doctora Siches. Bienvenida, Rancagua. presidenta. Gusto de saludarla y gracias por aceptar la invitación que se le hizo. Tiene la Hola. palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Les tengo una presentación. Entiendo que quieren que más que nada me refiera a DCI, que era el punto que me pusieron en el documento. Si me permiten compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, este es un tema apasionante para nuestro Departamento de Políticas Públicas y de Ética. Hemos pedido que nuestro colegio reflexione mucho sobre eso, particularmente porque como conducción del Colegio Médico de Chile creemos que tenemos muchas deudas en materia de acceso a fármacos. Bueno, ustedes nos preguntaron sobre este artículo 101, particularmente por DCI. Nosotros como Colegio Médico estamos trabajando activamente y esto es parte de la presentación que le hice a los señores y señoras diputadas y diputados que nos acompañan, en poder fortalecer las políticas públicas y en que el rol del colegio ya no sea netamente gremial, sino que esté basado en la ética, en la evidencia y en las políticas públicas. Es por lo mismo que hemos reflexionado mucho sobre nuestro rol en este tipo de políticas públicas, considerando que los medicamentos son entidades esenciales para el acceso a la salud, contribuyen a la calidad de vida, a la sobrevida de la población, pero obviamente tienen alguna perspectiva económica considerando la baja elasticidad que tienen en comparación de otros bienes, por más caro que sea, y lo hemos visto, por ejemplo, en estos medicamentos innovadores o estos medicamentos muy, muy raros para patologías como la atrofia espinal, que a pesar del costo, los ciudadanos y ciudadanas se esfuerzan en tener acceso a ellos. Y es por lo mismo que como colegio médico entendemos los medicamentos como un bien esencial para materializar el acceso a la salud y es deber nuestro como gremio y obviamente también de nuestro Parlamento intentar trabajar activamente por mejorar las condiciones de acceso. En esa línea, Chile tiene muchos problemas en materia de fármacos, creo que es algo que tenemos que abordar a profundidad, tanto por el gasto de bolsillo, por el precio de los medicamentos originales, por cómo esto se desarrolla dentro, por ejemplo, de la región, ajustándolo al poder de compra, cómo funciona este mercado farmacéutico muy imperfecto, donde a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Nacional Económica tenemos todavía muchos nudos, problemas con la presión de los medicamentos innovadores y las relaciones, obviamente, de la industria con los médicos, con las organizaciones de pacientes, la relevancia del rol de genéricos y una cosa que es bastante nacional, que son los genéricos de marca, que obviamente también distorsionan el mercado, con bastantes barreras en materias de acceso a medicamentos de calidad certificada,
y con concentración en actores oferentes, con inexistencia de una protección financiera. Ustedes saben que los que están dentro de FONASA acceden a los medicamentos de esa fuente, pero existe bastante desprotección en el acceso, integración vertical en los distintos actores de cadena de distribución, y obviamente todavía tenemos un desafío fortalecer ETESA, y esto es, obviamente lo han visto desde el estallido social hasta la fecha, una materia de preocupación ciudadana, aparece en todas las encuestas. ¿Aló? No me voy a enfocar tanto en estas áreas, pero se las voy a dejar en la presentación. Creo que escucho a alguien con su micrófono prendido. Diputado Castro. Sí, muchas gracias, diputado. Que tiene que ver con materias de todos los problemas del mercado farmacéutico, donde lamentablemente este proyecto de ley no alcanza a abordar, y que creo que el Parlamento y en esta comisión mixta debería ser un sujeto de máxima preocupación, tanto por las materias de innovación, patentes, monopolios, asimetrías de la información y obviamente la baja elasticidad que tienen en comparación de otros bienes. En general, no voy a profundizar en los temas previamente señalados. Para nosotros esta ley era una ley muy necesaria, pero que tenía bajo impacto en el horizonte que uno esperaría resolver las miles de problemáticas que tiene la materia de fármacos en nuestro país. Lamentablemente mejora en algunos aspectos en materia de competitividad, pero todavía tenemos grandes desafíos, particularmente en la política de fomentar el uso de genéricos. Y les voy a mostrar en un poquito más la evidencia en lo relevante que es esta materia. Esta ley lamentablemente no se hace cargo del actor principal y el que tiene mayor impacto en la cadena de precios, y es parte de la presentación que le hice a los diputados y diputadas la vez que ellos me invitaron, que tiene que ver cómo funciona el mercado farmacéutico desde el que elabora el medicamento hasta que llega a las manos de los pacientes. Obviamente el mercado de medicamentos innovadores y patentes, que es algo que cruza dentro de los acuerdos internacionales, y las indicaciones que en su momento había presentado el Ejecutivo, a nuestro juicio, debilitaban el corazón de la Ley de Fármacos 2 en torno a debilitar prescripción por DCI, intercambiabilidad, regulación de conflictos de interés y fortalecer la institucionalidad de Senabast, que todas esas materias ya lo resolvieron. Entremos un poco a DCI. ¿Qué hemos dicho nosotros como colegio? En nuestro aniversario de los 70 años, elaboramos un documento que titulaba Construyamos acuerdos para la salud en Chile. Y ahí señalamos que había que incentivar el consumo de medicamentos genéricos sin marca a través de una política de bioequivalencia efectiva sobre el total de los principios activos, asegurando la calidad terapéutica, la implementación de una receta médica basada en denominación común internacional y prohibir de manera estricta el marketing dirigido a prescriptores y dispensadores por parte de la industria farmacéutica. Nosotros hemos discutido esto a profundidad con nuestro departamento de ética, porque obviamente como Mesa Directiva Nacional apoyamos el corazón de esta ley, el original, pero también comprendemos que hoy día hay algunas problemáticas para su implementación plena. Y creemos que los dos puntos en donde desde la perspectiva ética uno podría decir que el uso del DCI a la chilena podría tener algún problema se basa solamente en dos puntos. El primero, en cómo nosotros aseguramos la calidad terapéutica de los medicamentos bioequivalentes, que creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo mayor, y el segundo, a cómo se traspasa el marketing del prescriptor a lo que ocurre detrás del mostrador dentro de la farmacia. En esa línea les voy a solo enumerar los beneficios de prescripción por DCI. Más allá de esta contingencia, esto ha sido una propuesta que ha sido promovida por distintas entidades y se las voy a mostrar a continuación, pero en primer lugar facilita la identificación de medicamentos a través de un lenguaje estandarizado a nivel internacional y tiene una serie de otros beneficios. Ayuda a disminuir el riesgo de errores durante la prescripción o dispensación, porque no solamente los pacientes ya no se acuerdan de este nombre de fantasía. Facilita la comunicación entre profesionales de la salud y de pacientes. Yo, por ejemplo, debo confesar que no manejo muchos de los fármacos en sus marcas o nombres de fantasía. Muchas veces los pacientes me dicen que toman tal o cual medicamento. Yo debo googlearlo para saber cuál es el compuesto activo que está detrás de lo que toman nuestros pacientes. Y ellos no diferencian el nombre de fantasía del compuesto activo.
resguardar una adecuada educación médica, y en eso, obviamente, en la formación universitaria, mayoritariamente uno no aprende nombres de fantasía, sino que compuestos activos. Evitar las influencias comerciales, el uso de DCI libera a la profesión de diversas estrategias, lo cual a nosotros también nos parece un imperativo ético a cumplir como colegio profesional, que es el rol, obviamente, de nuestra institución. Promueve el uso de genéricos y optimiza la utilización de los recursos, y eso lo voy a profundizar a continuación. Acá solamente las voy a pasar para no extenderme en el tiempo, pero es necesario contar con una legislación que garantice el uso de alto estándar de calidad y de intercambiabilidad de medicamentos, que es uno de los argumentos que me imagino que el doctor Ego Humbán va a utilizar quizá en contra de esta política, la cual nosotros consideramos que es sumamente relevante, y que nos parece que el propio Parlamento debería fomentar a resolver más que postergar la implementación de la misma. En materia de intercambiabilidad, es muy necesario para que esta prescripción tenga múltiples ventajas, reducir el gasto de bolsillo, que eso se los voy a mostrar mejor con algunas de las indicaciones. Y nosotros hemos propuesto que la prescripción sea exclusiva por DCI, obligatoria para todos los medicamentos que ya cuentan con alternativas de bioequivalencia, y obviamente intencionando para que se pueda universalizar a todos los fármacos. ¿Qué hay en las revisiones del mundo en torno a estas materias? Aquí hay una de las revisiones que compara cómo esta influencia en los costos de Europa y Estados Unidos puede causar un tremendo impacto, y en esa línea sugiere que los países debieran exigir a las farmacias sustituir, no solamente prescribir por DCI, sino que también deberían exigir a las farmacias sustituir los medicamentos con nombres de marca por medicamentos genéricos, que es algo en lo cual la comunidad médica tiene temor, que se traslade desde el prescriptor a tras del mostrador la influencia del marketing, considerando la integración vertical que existe con las propias farmacias. Los gobiernos deben alentar a los médicos a prescribir drogas por su nombre genérico. Así también, un estudio reciente plantea que el bloqueo a la sustitución por genéricos por parte de médicos eleva el costo de medicamentos hasta en $7.5 billones al año, incluyendo $1.2 billones de gasto de bolsillo. Otro estudio estima que en Estados Unidos se gastaron $73 billones extra al año por compra de medicamentos de marca, existiendo una opción alternativa certificada. $24,6 billones correspondieron a gasto de bolsillo, ciudadanos y ciudadanas, votantes también. Países de Europa con políticas que obligan a farmacias a ofrecer el medicamento genérico aprobado por la EMA, por ejemplo en Suecia, en promedio tiene un menor tiempo de ingreso de genérico al mercado. Esto también permite forzar al mercado a incorporar DCI, porque vamos a ver a posterioridad cómo la no integración de estas políticas retrasa el ingreso, y uno de los fenómenos más abismantes es lo que ocurre con las drogas oncológicas. Es así como la OCDE, en sus recomendaciones sanitarias, plantea lo relevante que es promover el uso de medicamentos genéricos o biosimilares. Coinciden distintas publicaciones en promover la prescripción obligatoria por DCI y estimular la sustitución por genérico en la farmacia, además de sugerir aumentar la educación a la población en esta materia. Francia implementó en 2015 la prescripción obligatoria por DCI, y esta medida, junto a otra, es considerada una estrategia para aumentar la presencia de genérico en el mercado. Así también, uno de los espacios donde obviamente el peso de la industria es muy fuerte, planteó que en drogas oncológicas con más de la mitad del tiempo en el mercado sobre la duración de la patente, es decir, las patentes duran 10 años y en estos casos las patentes duraban 25, esos medicamentos estaban como únicos innovadores por más de 25 años porque no había ninguna presión por ingresar nuevos medicamentos bioequivalentes. Y concluyó que el retorno, ingreso por ganancia por dólar invertido, fue en general más de $14.5 por cada dólar que invirtió la industria para poder fortalecer esta política. Estas drogas
continúan generando a las compañías ganancias de billones de dólares pues, después de la caducidad de las patentes. Y así ustedes pueden ver acá cómo las drogas oncológicas que fueron ingresando por ventas de compañías se mantienen estables en el tiempo, independiente de los años con posterioridad que las patentes se haya introducido. Es por eso que hay que también promover políticas públicas que incluyan y que llamen a la industria a generar bioequivalentes y biosimilares. Cierro solamente recordando lo que acordamos como colegio médico en este llamado a pensar la salud del futuro, que era promover la política de bioequivalente efectiva, implementar la receta médica basada en denominación común internacional y prohibir el marketing a prescriptores y dispensadores. Acá les dejo la evidencia, les voy a dejar la presentación extensa, pero solamente quería recalcar un punto. Creo que efectivamente prescribir por DCI, tal como lo han señalado las sociedades científicas en el pasado y en algunas comunidades éticas en torno a que hoy día prescribir por DCI traslada esta responsabilidad solamente detrás del mostrador, a los dependientes de farmacia. Consideramos que es sumamente relevante que los parlamentarios se comprometan también a resolver, bueno, todos los otros problemas que tiene el mercado de los farmacéuticas, pero también resolver cómo tener una política de bioequivalencia fortalecida y también lo que ocurre detrás del mostrador. De esta manera, avanzar en una política de denominación común internacional no va a tener ninguno de los problemas en su implementación que hoy podrían ser señalados por la comunidad médica. Como colegio médico nos parece un imperativo ético fortalecer las políticas públicas que permitan un mejor acceso y resuelvan los problemas que tiene el mercado de los medicamentos en Chile. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, por la presentación. No sé si las preguntas las hacemos inmediatamente o escuchamos al doctor Guzmán. Después de las exposiciones, presidente, puede ser, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dónde está el señor doctor Guzmán? Don Egon Guzmán, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las autoridades presentes ahí. Como sociedad científica queremos darles las gracias por esta tremenda oportunidad que nos dan de poder conversar este tema tan crucial. Les voy a decir algunas cosas que son de perogrullo. Ustedes saben que los fármacos es la herramienta terapéutica más frecuente de uso médico. Y por lo tanto, su buen uso es indispensable. La Organización Mundial de la Salud nos cuenta de que el 50% de los medicamentos que se usan en el mundo se mal usan, no se usan bien. Que hay un tercio de la población mundial que no tiene acceso a los fármacos y solamente un 50% se toma los fármacos en forma adecuada. Eso es como primera cosa. Lo segundo es que los medicamentos tienen un costo y este costo, además de ser seguros, tiene que ser costo efectivo. Y a raíz de eso se hizo la ley de fármacos 1, que la idea, entre otras cosas, era bajar el costo aproximadamente a un 25%. Esto está ahí el senador Girardi que nos contaba que ese era uno de los objetivos. ¿Qué se logró con eso? Que al exigir esto en la ley de fármacos 1, un porcentaje importante de las empresas genéricas se fueron y los medicamentos, en vez de bajar, subieron en la misma proporción que queríamos que bajaran. Y por eso se hizo la ley de fármacos 2. Y entre las cosas que se piensa de la ley de fármacos 2 es que van a resolver gran parte de los problemas recetando por DCI. Recetando por DCI en forma exclusiva. Y aquí entramos en un problema
que es esencial, digamos, para los médicos. A nosotros no estamos defendiendo ningún interés, no tenemos conflicto de interés, la gran mayoría, digamos, porque todos de alguna manera algún conflicto de interés hemos tenido en el futuro, en el pasado, qué sé yo. Es que estos medicamentos tienen que ser seguros, que no pueden afectar la salud de la población. Y ahí es donde está el problema del DCI, porque el DCI, al ser excluyente, incluye una cantidad enorme de fármacos. Primero, la Fiscalía Nacional Económica demuestra que el 80% de los fármacos no son intercambiables, porque esos fármacos son célula única y no se puede reemplazar una por otra. Y además, sobre el 40% de los fármacos que se dicen bioequivalentes, no son bioequivalentes. O sea, los bioequivalentes no bioequivalentes. Y usted me dice, ¿pero y cómo? Si vienen con el sello de bioequivalencia. El Instituto de Salud Pública, que es una institución prestigiosa, que debiéramos cuidar cada vez más y ponerle más recursos, tiene incapacidad para hacer la bioequivalencia porque no tiene los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se acepta como bioequivalente medicamentos que vienen del extranjero y que le ponen la marca bioequivalente. Por ejemplo, en la India, bioequivalente. Entonces, como es bioequivalente en la India, aquí lo que hacemos, le ponemos un timbre y le decimos es bioequivalente. Pero para que un fármaco sea bioequivalente, tiene que tener no solo el compuesto, sino que la farmacodinámica y la farmacocinética igual. Y eso no ocurre. Y entonces estamos hablando casi de más del 40% no son bioequivalentes porque no han sido o no han tenido los patrones estándares mínimos de calidad, no los han superado, y de hecho han habido algunos casos bien especiales como el Valsartán, que tuvieron que sacarlo porque tenía el medicamento pero tenía el excipiente que causaba daño. O sea, nosotros estamos preocupados por la bioseguridad de nuestros pacientes. Y si tengo muchos medicamentos que no son bioequivalentes y además no son intercambiables, tengo un pequeño problema. Porque es cierto que hay un principio ético que se llama la autonomía. Y por lo tanto, yo puedo elegir el medicamento que quiera. Pero la autonomía está supeditada al bien común. Y aquí no se cumple ese principio ético, porque yo estoy recetando medicamentos que no tienen la bioseguridad asegurada en un buen porcentaje. Por lo tanto, violo de alguna manera ese principio de la autonomía. Y cae el segundo principio ético, que es de la no maleficencia. O sea, yo no puedo recetarle a alguien un fármaco que yo sé que podría potencialmente causarle un daño. Entonces tenemos principios éticos que son trascendentes. Pero también tenemos principios constitucionales que son importantes. Sobre todo los que somos más viejos, que llevamos más de 40 años estudiando y que hemos recetado a nuestros pacientes medicamentos y que tenemos evidencia suficiente para saber que el medicamento es bueno, y me quitan la libertad. Me quitan la libertad de recetar lo que yo, por mi experiencia y por la evidencia, me demuestran que es bueno, solo por el hecho de que me obligan a recetar por DCI. La sociedad científica no estamos en contra de que vaya puesto el DCI. ¿Estamos de acuerdo? Debe ir el principio activo que está ahí, pero no tiene por qué ser excluyente. Y eso es muy importante. Y además, para ser sincero y transparente, queremos que los medicamentos estén al alcance de la población, sean costo efectivos. Y eso no lo vamos a lograr por ahora. Existe integración vertical. Y ustedes me van a decir, no, la industria le van a decir no porque nos llevamos las patentes al extranjero.
Por lo tanto, no hay integración vertical. Pero las plantas que producen los fármacos están aquí. Y por lo tanto, es como el cuento del multi-root. O sea, tenemos medicamentos que las patentes están afuera, pero se hacen aquí. Y lo peor es que tenemos 3 cadenas de farmacias que tienen esta integración y que comercializan entre el 90 y el 95% de los fármacos. Por lo tanto, tenemos integración vertical, tenemos concentración económica de los fármacos y tenemos colusión, que está hasta el día de hoy. Basta que se fiscalice. ¿Pero quién tiene que fiscalizar? El Instituto de Salud Pública. Pero no tiene los recursos suficientes para tener fiscalizadores necesarios para poder ver que eso se cumpla. Por lo tanto, cuando el usuario, no me gusta esa palabra a mí, el paciente, porque a mí me aprendieron que el paciente llega a la farmacia, el que decide finalmente si va por DCI exclusivo es la dependiente. Y yo creo que la gran mayoría de los dependientes ahí no tienen las competencias ni los estándares mínimos necesarios para recetar si lo hicieran en forma objetiva. Pero lo que pasa es que ella pertenece a una cadena de farmacia. Y si yo le receto el fármaco que esa cadena de farmacia tiene, yo gano más platita, me pagan más. Si yo receto el medicamento A, gano 500 pesos más que si receto el B. Y eso basta que ustedes lo comprueben. Yo me he dado el trabajo de ir viendo, comprando medicamentos que yo necesito, y tú te das cuenta que si vas a ciertas cadenas, te dicen no, o no trabajamos con eso, o se nos acabó, o no tenemos en stock. Voy a la otra farmacia, pasa lo mismo, le pregunto el precio y tienen el mismo precio y tienen los mismos argumentos diciendo que no tienen el fármaco. Y por lo tanto, la que va a decidir qué medicamento le doy yo a mi paciente es la dependiente de la farmacia. Tenemos muy pocas farmacias populares y debiera estimularse tener más farmacias populares porque tendríamos además una competencia muchísimo más sana. No es posible que los mismos medicamentos genéricos, originales, bioequivalentes que usamos aquí en Chile, cuesten el 25% o la mitad de eso en nuestros hermanos vecinos, en nuestros países vecinos. Que me han dado el argumento y me dicen, es que ahí lo subvencionan. No, señor, cuando tú preguntas, porque uno intercambia información cuando va a los congresos y todo el no hay subvención. Entonces tenemos también un problema. Yo sé que tú no puedes fijar precios, pero hay margen de ganancias que son vergonzosas en nuestro país. Por lo tanto, aunque recetara por DCI excluyente, los fármacos, y se lo doy firmado al senador Girardi, que no va a subir. Y cuando le planteamos esto, el senador nos dijo, bueno, hacemos una ley de fármacos 3. Pero lo que más le preocupa, y en eso quiero terminar, es puntualizar que a la sociedad científica, por unanimidad de las que pertenecen, por lo menos a SOCIMED, se podrá pelear toda la parte, qué sé yo, legislativa, comercial y toda la historia, en la seguridad de la salud de nuestra población. No estamos defendiendo ningún interés en particular y no tenemos ningún conflicto de interés con las empresas farmacéuticas. Muchas gracias por invitarme y poder expresar, digamos, qué es lo que piensan nuestras sociedades científicas. El Colegio Médico, en todo caso, no nos invitó en ninguna oportunidad a conversar sobre este tema. Y así que era necesario poder expresar esto. Muchas gracias. Gracias, doctor Guzmán. En primer lugar, le voy a ofrecer la palabra al señor ministro. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
La verdad es que me parece que esta es la tercera o cuarta vez que participamos en este tema. He escuchado atentamente la presentación del Colegio Médico y del presidente de Asocimed, que agrupa a todas las sociedades científicas que están en Asocimed, obviamente, y respetando la opinión de ambos, quisiera hacer algunas precisiones que creo que son importantes. Primero, con la nueva ley de Senabast, se acaba la concentración en la cadena de distribución, porque los mismos parlamentarios, al aprobar la nueva ley, le dan la facultad a la Senabast para vender a las farmacias pequeñas, para vender a los hospitales, para vender a diferentes entidades, e incluso pueden vender a las cadenas de farmacias. O sea, se rompe de esa manera, por una vía que encuentro inteligente, que está en la ley, la integración vertical. Ahora la Senabast va a poder vender incluso a las... Se ríe la presidenta del Colegio Médico, pero en realidad es lo que dice la ley del Senabast, aprobada por los parlamentarios. La Senabast va a poder vender a las cadenas farmacéuticas o a las cadenas que pertenecen a cadenas farmacéuticas, a las farmacias, perdón, porque no todas son del mismo propietario. Hay muchas que son franquiciadas. Y obviamente vender también a las farmacias populares, que también yo estoy de acuerdo con ellas, que deben ser ayudadas. Con respecto a la formación universitaria, estoy absolutamente de acuerdo que en la formación universitaria los médicos deben aprender el uso farmacológico solo con los nombres de los medicamentos genéricos, ojalá obviamente genéricos bioequivalentes. Un profesor de medicina o un profesor de pediatría no puede recomendar o enseñar a un alumno un medicamento con el nombre de marca. Eso nunca ha estado permitido por ASOFAMECH ni permitido por las escuelas de medicina, y eso hay que mantenerlo. La calidad terapéutica de los bioequivalentes, lamento diferir con Egon, cuando se ha demostrado la bioequivalencia y se ha hecho bien, no digo que solo se acepte la bioequivalencia con papeles. Cuando tú aceptas la bioequivalencia con papeles, con folletos o con repetición de cosas que se han hecho en otro lugar, obviamente que no lo comparto. La bioequivalencia tiene que ser hecha con estudios, como ha dicho él, de ingreso al organismo, solubilidad, biodisponibilidad, en fin, todo lo que nosotros sabemos. Y en ese caso, obviamente, si está hecha de esa manera, es correcta. Lo que pasa es que esa manera de hacerlo es extremadamente cara, y por eso en algunos casos nosotros hemos pensado que hay laboratorios o hay, digamos, productores a los cuales debería dársele un mayor tiempo de presentación de sus productos para que puedan acceder a la bioequivalencia. Con respecto al DCI, el error que se comete cuando se habla de que en Europa, en Estados Unidos, donde sea, en el resto del mundo, el DCI se puede recetar por DCI, es porque allá, por definición, el DCI es bioequivalente. Y aquí en Chile no todos los genéricos son bioequivalentes. O sea, cuando nosotros decimos recetar por DCI o recetar, digamos, por genérico, perdón, no son todos bioequivalentes en Chile. Entonces, avancemos, y eso lo dijimos en la discusión anterior, avancemos en que se demuestre la bioequivalencia. Estoy de acuerdo en que hay que potenciar el ISP y estamos tratando de mejorar eso. Para eso se requieren recursos muy importantes, pero hay una confusión. Cuando uno en Estados Unidos receta un genérico, es bioequivalente per se, porque la ley los obliga a ser bioequivalentes desde la partida. Aquí partimos tarde, por lo tanto, los genéricos no todos son bioequivalentes. Por lo tanto, obligar a recetar solo por DCI, van a haber muchos pacientes que van a recibir medicamentos genéricos que no son bioequivalentes y no van a tener el mismo efecto que un medicamento realmente bioequivalente. Los anticuerpos monoclonales, el último gráfico que mostró la presidenta del Colegio Médico, son biológicos. No es posible en el grupo de los biológicos demostrar bioequivalencia. Ahí hay un error garrafal. No hay
y lo hablamos el otro día y el senador Girardi destacó eso, es muy diferente las moléculas químicas o las fórmulas químicas a las moléculas biológicas. En las moléculas biológicas ahí vi que habían varios anticuerpos monoclonales, no está aceptada la bioequivalencia, no existe el concepto de bioequivalencia. Por lo tanto, hay un error muy importante. Con respecto a los bioequivalentes, ya lo dijo Egon, creo que hay que reforzar el ISP, creo que hay que exigirle a todos los medicamentos genéricos en Chile que demuestren su bioequivalencia, pero como acordamos hace unos días atrás, hay que darles plazo una vez más, siempre aduciendo a la famosa pandemia, plazo que yo no estaba, digamos, convencido de postergar, de darle más plazo, pero desgraciadamente en este momento, si queremos exigirle bioequivalencia a todos nuestros genéricos en Chile, vamos a tener que darle un tiempo suficiente para que puedan demostrarlo. Para mí, lo más importante es que el médico también tenga la libertad de elegir, y eso lo dijo muy bien Egon Guzmán. Incluso yo diría que el paciente podría también elegir. ¿Por qué el paciente no va a poder elegir el medicamento que quiere tomar? El médico tiene la libertad de elegir siempre que cumpla las normas éticas y no tenga conflictos de interés. Siempre se ridiculiza eso y se dice que el médico receta porque le regalan un lápiz o porque le regalan un no sé qué, un libro. O sea, hacen ver como que el médico se convence no por su estudio científico o por el convencimiento que tiene de la efectividad de la droga, sino que porque le regalan algo, un tazón. Eso es inadmisible desde el punto de vista de la defensa de la profesión médica. Hay algunos médicos que en el pasado, y si ocurre así, hay que denunciarlos a ética, pues, si lo están haciendo en el presente, que recetan obviamente influidos por estímulos económicos. Nosotros no avalamos esa conducta de ninguna manera. Y si hay alguien que lo hace, bueno, hay que denunciarlo. Pero no por eso le van a impedir al médico recetar el medicamento que le da más confianza o con el cual él ha trabajado por años. Si además existe un bioequivalente, estoy de acuerdo. Tiene que poner el nombre también de genérico bioequivalente en la receta, si nadie se opone a eso. Ahora, lo que decía Egon es muy cierto. El paciente llega a la farmacia y si el dueño o la cadena farmacéutica tiene un medicamento producido por la misma empresa, le va a tratar de vender el medicamento producido por la empresa, si eso es lógico. Es por eso que tiene que ir siempre el medicamento genérico bioequivalente más el medicamento de marca, aunque sea con una letra menor o con una menor tamaño, pero ahí está la libertad de la prescripción que debe tener el médico. Eso quería decir solamente, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra, senador Girardi. Después, estamos anotados, presidente. Don Miguel Castro y don Víctor Torres. Bueno, esta es una discusión muy importante en esta etapa de la ley. Esta es una de las discusiones más importantes, más interesantes. Y yo quiero ponerme de acuerdo en algunas cosas que dijo el doctor Guzmán. Yo estoy de acuerdo. Particularmente los puntos de venta y las cadenas. Yo creo que son mafias. Y lo voy a repetir así si quieren que se querellen. ¿No? Son mafias las cadenas, ¿no? Porque han tenido prácticas de colusión, pagan canela, siguen haciendo esas mismas prácticas encubiertas, obligan a los dependientes para tener un ingreso decente a ahora en un pool de medicamentos a tener que recetar los medicamentos más caros y a recetar medicamentos que la gente no necesita. O sea, además hacen ejercicio ilegal de la profesión porque obligan a los dependientes a recetar medicamentos. Nosotros con el doctor Alex Figueroa, que murió, cuando era director del ISP, descubrimos que, por ejemplo, Salco tenía en sus paredes, en la parte posterior, carteles, letreros que le decían al dependiente, mire, si el paciente tiene fiebre, esto, recétele esto otro. Y yo soy partidario de incorporar esa cláusula de ejercicio ilegal de la profesión cuando se receten medicamentos que no corresponden porque tiene sanción penal. Y yo creo que tenemos que aumentar las penas a la canela o a la sustitución de medicamentos por medicamentos más caros y que eso signifique inmediatamente el cierre de las cadenas. Además, las cadenas no pagan las multas. Nosotros
hoy día una cadena que es sancionada no va a pagar. Entonces, este es un paraíso para el abuso. Y a mí me parece que una de las cosas que nosotros vamos a tomar en la propuesta de regulación de los puntos de venta es la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica, que es inteligente, que dice los medicamentos van a tener que tener dos precios, el precio al cual le compraron al laboratorio y van a tener que tener un precio de dispensación fijo para todos los medicamentos, que ellos lo van a fijar libremente, van a competir por dispensación, pero va a ser el mismo que van a tener que tener para Lipitor, que vale 50.000 pesos, o para Tolvastatina genérica, que vale 1.400 pesos. Y a ellos les va a convenir más tener en el stock a Tolvastatina, que vale 1.400 pesos, que tener cajas de Lipitor que valen 50.000 pesos, porque van a tener dinero paralizado. Esa es la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica y es la propuesta que nosotros queremos, la mayoría de nosotros, por lo menos, yo creo que hay que implementar para de una vez por todas impedir, y además que tengan que vender el medicamento más barato, ofrecer el más barato, obligatoriamente por ley, y además que estén obligados a darle el listado de medicamentos que hay a la persona en todas sus variedades, denominación común internacional y los de marca, pero mostrárselo en el post y que la persona pueda ver. Ahora, yo soy partidario de eliminar las marcas propias, porque creo que son una estafa. No hay ninguna razón que un medicamento que se llama Lipox valga 12.000 pesos cuando el mismo genérico que solo le cambiaron el envase. Yo pienso que eso es una estafa, es estafar a la gente. Ahora dicen que si hacemos eso van a subir los precios de los genéricos. Bueno, ahora, hay un tema que es muy importante. Yo creo que hay de verdad una anomalía absoluta en el punto de venta que tenemos que regular al máximo y que tenemos que enfrentar. Ahora, al mismo tiempo, dicho eso, que tenemos que regular el punto de venta, el promedio de un estudio ministro que hizo la propia Senabas señala que el promedio de margen que tienen los puntos de venta es entre un 50 y un 70%, lo que es escandaloso. Estoy a promedio de ganancia. En otras partes está limitado a 10%. Ahora, vamos a la segunda parte donde yo no estoy de acuerdo con el doctor Guzmán, que es el tema de los laboratorios, porque los laboratorios no son santas palomas. Los laboratorios también aplican margen de 50% real al costo de sus medicamentos y eso es abusivo. Entonces, no podemos aceptar que los laboratorios tengan 50% de margen, tengan marcas propias, y ni siquiera estoy hablando de algo que yo creo que tenemos que prohibir totalmente. Es inaceptable que las cadenas tengan laboratorio, porque si los médicos tuvieran farmacia, es lo mismo que las cadenas tengan laboratorio. O sea, es increíble, no es aceptable, porque las cadenas bloquean medicamentos de los laboratorios cuando tienen uno propio, y lo obligan a no vender porque tienen el alternativo de ellos. Eso es inaceptable. Yo creo que hay que terminar la integración vertical. Pero, dicho eso, los laboratorios también tienen marcas propias. El laboratorio Chile tiene Atorvastatina y tiene Lipox de la misma cadena, o sea, del mismo laboratorio, y el mismo producto, porque ahí ni siquiera le cambian el sachet a la Atorvastatina, usan el mismo sachet, solo le cambiaron el envase y tienen 1000% más de margen, siendo que ya cuando tienen la Atorvastatina genérica ya tienen margen. O sea, son márgenes escandalosos. Y a mí que me toca tomar medicamentos, como muchos de ustedes, el mismo medicamento que en Chile vale 30.000 pesos, en otros países vale 2.000 pesos y en Europa vale 5.000 pesos. O sea, no hay ninguna razón porque es el mismo laboratorio. Entonces, tenemos un problema que también tenemos que regular y a mí me parece que la única manera en Chile de establecer una política de genérico es con el DCI. Ahora, si el médico le quiere plantear a su paciente que por una razón superior, de orden superior, en vez de comprar la Tolvastatina que vale 1.200 pesos, que compre la de 50.000 pesos, que se lo diga. Le diga, mire, usted va a ir al punto de venta, usted se va a encontrar con un medicamento que vale 1.200 pesos, pero no lo compre. Compre el de 50.000 pesos, pero le tendrá que dar buenas razones, porque ahí entramos a jugar, porque aquí lo que pasa es que hay una asimetría. Y yo no estoy dispuesto a confiar en nadie. El paciente no decide nada. Lo decide el médico. Aquí el que compra es el médico. Y yo creo que en la mayor de las veces los médicos pueden comprar éticamente, pero tengo dudas que eso ocurra siempre. Y tengo tantas dudas que hay médicos que le ponen a la receta el sticker de la farmacia donde la persona tiene que ir. Y va la persona con su receta y con el sticker de la farmacia. O sea, tan ético el tema no es. Y yo tengo derecho a suponer, como médico, de hecho yo no tomo ningún medicamento de marca,
y nunca ha tenido problemas, solo tomo genéricos. Ahora, cuando el doctor Guzmán dice respecto a la fármaco 1 que se fueron los genéricos de Chile, mentira. Los laboratorios fueron unos tramposos. Porque ¿qué hicieron? Como dejamos que la sustitución, lamentablemente le pusimos al ladito, solo se puede sustituir por bioequivalentes genéricos o por medicamentos bioequivalentes. Bueno, ¿qué hicieron? Porque son tramposos, dejaron de hacerle bioequivalencia a los genéricos y se terminó. Mataron a los genéricos, ¿no? Porque no tienen, aquí lamentablemente los medicamentos no son un bien público, son un bien privado. Y estas instituciones se comportan de la manera más rapaz, si pueden, para ganar en torno a los medicamentos a expensas de la salud de las personas. Entonces, ¿qué pasó? Como se puso que la sustitución fue por bioequivalente, simplemente mire, no le hicieron más bioequivalencia a los genéricos. Y ahí arreglaron el problema. Por eso hicimos la ley de fármacos 2, porque no se puede tener confianza en ese tipo de instituciones, porque fueran una institución ética y les interesara la salud, hubieran hecho bioequivalencia a los genéricos y a los bioequivalentes. No, dejaron de hacerle, y el propio doctor dice, claro, esconden los genéricos. Eso no solo lo esconden las cadenas, los laboratorios también no tienen interés en producir genéricos. Entonces la reflexión nuestra, hemos hecho un punto respecto al punto de venta, pero también cómo se regula el precio de los medicamentos en los laboratorios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, tenemos un plazo de 5 años donde todos los medicamentos van a tener que ser bioequivalentes. Luego, cada vez que se tenga que renovar un registro, van a tener que renovarlo con genérico. Ahora, cualquier medicamento innovador que haya terminado su patente con registre, la idea nuestra es poner que están obligados a poner un genérico bioequivalente, porque si no, no pueden inscribir un medicamento de marca en la eventualidad que puedan seguir existiendo los genéricos de marca. Si quieren tener, y lo tienen que producir y lo tienen que poner también a disposición como punto de venta. Es decir, van a estar obligados a recetar, o sea, a producir primero la bioequivalencia y luego a producir un genérico. Yo soy partidario que cuando un medicamento termine la patente, le demos 3 o 4 años de exclusividad al genérico y que solo después de 3 años puedan tener uno de marca. ¿Para qué? Para lo que dice Isquia, para que tengamos una política y una cultura de genéricos. Si acá no hay cultura de genéricos, lo que hay cultura es de marca. Y he apoyado, ministro, el que los visitadores médicos, justamente, ¿dónde se hace la promoción? ¿Dónde se promueve el medicamento de marca? Ningún visitador médico, o muy pocos, van a promover el genérico, van a promover las marcas. Y pero, senador, hay 3 personas más que pidieron la palabra. Bueno, déjame terminar, Rabín, porque es importante. Ya. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy importante que no se le haga promoción a las marcas, se le haga promoción al genérico. Ahora, si no hacemos esto, vamos a mantener la situación en este mismo statu quo. Y yo insisto, la relación médico-paciente es más importante. Si hay un médico que estima que el genérico no es lo mejor, que le diga al paciente que tiene que ir a comprar un medicamento que es un 1000% más caro. Pero eso lo diga. Y el paciente que decida, pero le dé buenas razones. Si usted le pone la cosa, el paciente no tiene cómo decir, va a comprar Lipitor si el médico le puso Lipitor, no habiendo ninguna razón para tener que usar Lipitor o tener que tomar un antibiótico que a veces valen, de verdad, un 600, 700, 1000% más caro que el... Ahora, hay abusos de los laboratorios también. Claro, yo fui el que hizo la denuncia del laboratorio B-Pharma, porque eso ya eran escandalosos. Tenían tamoxifeno que no tenía compuesto activo, o sea, tenían un medicamento para el cáncer de mama que no tenía compuesto activo porque tenían de los peores laboratorios chinos. Entonces, lo que hay que hacer también es hacer buenas prácticas de manufactura, y este es un problema ecosistémico. Entonces, yo creo que o hacemos, no, Rabín, espérate, o hacemos bien esta ley. Es que 3 parlamentarios más tienen la palabra, quedan 15 minutos. Bueno, también después, está bien, pero alargará la conversación. Gracias. Diputado José Miguel. Gracias, presidente. En virtud al tiempo y ya que usted dijo que se tenía que retirar antes, voy a hacer solamente 2 preguntas específicamente al colegio médico, a la señorita que asiste. La primera es con respecto a la posición que tiene el colegio, su gremio, con respecto a DCI. ¿Es unánime esto efectivamente o hay posiciones
que se contraponen en cuanto a lo que usted ha planteado en esta comisión. Eso es número uno, o simplemente fue en el fondo lo que usted o su grupo más cercano pensaba. Existen posiciones contrapuestas. Lo otro específicamente es aprovechar la que usted está acá con respecto a la votación que quizás podemos tener con respecto a los visitadores médicos. Quiero que me diga su parecer con respecto a lo siguiente. ¿Qué le parece que los directores de establecimientos, mediante resolución fundada, pueden autorizar la actividad de los visitadores médicos o dispositivos frente a otro funcionario, en este caso un médico, siempre que no afecte la atención de salud de los pacientes y en conformidad, por supuesto, a las leyes 19.886 y 20.730? Eso quiere decir, en el fondo, los directores médicos, para hacerlo más simple, los directores médicos, en el caso de la salud pública, podrían autorizar a un visitador a entregarle información a un doctor, o usted lo ve con malos ojos esto. Me interesa mucho saber su opinión con respecto a los visitadores médicos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Al final le va a dar la respuesta a la doctora. El diputado Víctor Torres y después Juan Luis Castro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente, y saludar a todos los que nos acompañan hoy día. Yo quisiera, aprovechando la última pregunta del diputado Castro, también hacerle la consulta a la doctora Sichel, porque a mi juicio la visita médica es un acto privado que debiera ser restringido entre privados. Por lo tanto, debiera ejecutarse entre un médico en su consulta privada, porque responde al requerimiento de un laboratorio privado que quiere, estimular la venta de un medicamento determinado. Si queremos hablar de educación continua respecto a medicamentos en el ámbito de lo público, no le corresponde al mundo privado, le corresponde al Ministerio de Salud poner al día a los médicos respecto de esos medicamentos. Por esa razón, yo no comparto lo que ha planteado el diputado José Miguel Castro respecto de que este decreto fundado, etcétera, pudiera habilitar a que cada director de hospital autorice la visita médica en los hospitales. Me parece que no corresponde. Dicho esto, yo comparto plenamente lo que ha planteado el senador Girardi, y hay algunas cosas que me llamaron la atención de la exposición del doctor Guzmán respecto de recetar por DCI versus bioseguridad. Yo entiendo que lo que estamos haciendo acá es normar un acto médico, que es el acto médico de la prescripción. Y yo entiendo que cuando esta es enseñada en las universidades se hace precisamente a partir de principios activos. Cuando uno pasa al ámbito de las marcas, fundamentalmente lo que hace es un acto que, a mi juicio, limita con una acción también publicitaria, porque establece un medicamento determinado con una marca, ¿ya? Y el ejercicio de la libertad para elegir una partícula para un tratamiento determinado está dado simplemente por las distintas instancias terapéuticas que existen para tratar una enfermedad determinada. Diversos tipos de antibióticos para una neumonía, diversos tipos, que sí es un criterio médico, de diversos tipos de antiinflamatorios. Esa es parte de la libertad del ejercicio de la profesión. No así elegir respecto a una marca u otra, porque no tiene un sentido necesariamente médico detrás de esa definición. Más aún cuando me dicen recetar por DCI no implica, digamos, mayor bioseguridad. Recetar por marca tampoco, porque existe un número de medicamentos de marca que no son bioequivalentes y tampoco son medicamentos originales, son copias. Por lo tanto, no existe ninguna razón para decir que yo al recetar por marca estoy garantizando la bioseguridad de los pacientes. Yo, a mi juicio, eso no corresponde. Lo que nosotros hemos hecho acá es plantear precisamente que pueda existir intercambiabilidad a partir de los registros del ISP, considerando el ISP como una agencia tipo 4, que es lo que tenemos nosotros hoy día en Chile, y que efectivamente hace pruebas de bioequivalencia de dos formas. Uno, con pruebas propiamente tal de los medicamentos, y en segundo lugar, lo hace a través de aquellos estudios de autoridades regulatorias de alta vigilancia. De alta vigilancia. No es cualquier autoridad sanitaria extranjera que pueda venir a decir esto es bioequivalente y pasa para cada colado. No, tiene que ser de alta vigilancia sanitaria, tipo 4. En definitiva, que esté a la par con la misma autorización o certificación que pudiera haber dado el ISP. Entonces, efectivamente, hay fármacos que no tienen este estudio y se venden igual en Chile. Y nadie hace un escándalo, y los médicos lo recetan. Entonces, ¿por qué dice que hay fármacos que podrían producir daño que se están vendiendo en Chile solo por el hecho de no tener bioequivalencia y los médicos lo recetan?
porque recetan medicamentos. ¿A partir de qué? De esa libertad que dice el doctor Guzmán, que nace de la experiencia de cada cual. Entonces estamos hablando de una situación bastante complicada, bastante complicada. Yo insisto, comparto lo de la integración vertical plenamente, e insisto, el principio constitucional de libertad de recetar no tiene que ver con la marca, sino que con la elección médica que hace el paciente respecto de qué alternativa terapéutica va a utilizar para una enfermedad determinada. Las marcas son un acto, a mi juicio, publicitario y económico. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Castro. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Perfectamente. ¿Se escucha? Perfectamente. Gracias. Quiero dirigir mis preguntas, señor ministro, y comentarios en el siguiente sentido. Primero, destacar que efectivamente la ley de Senabás, que fue ampliamente apoyada en el Congreso, estableció una gradualidad en la distribución de medicamentos desde la Senabás, fijando un límite de precio. Esa es la primera ley, ojo, que va a establecer límites de precio. Y de hecho, ya en estos primeros 90 días se aplicó para los establecimientos independientes o de barrio. A fin de año va a estar para las cadenas regionales y el próximo año para todas las cadenas de farmacia. O sea, comparto que efectivamente es un instrumento que rompe la tradicional cadena de distribución que ha tenido mucha irregularidad en el pasado. Pero el precio, que es un motivo muy importante de nuestro debate, que ya tiene este instrumento, requiere un segundo instrumento, que es el seguro o cobertura médica de medicamentos, que en Europa existe. Por eso, cuando uno compara precios de remedios iguales en Latinoamérica o en Europa, hay que descontar el seguro, porque el seguro está de por medio en esos países y en Chile no hay cobertura de seguro. Nosotros le hemos planteado al anterior ministro, y aprovecho de planteárselo al ministro París, que la ley FONASA, que está en trámite en este minuto en la Cámara de Diputados, debiera contener también coberturas de medicamentos que disminuyan el pago bolsillo, que creo que a todos nos interesa y vamos a estar todos de acuerdo, porque si Chile no tiene una cobertura en FONASA que sea relevante, es en precisamente medicamentos, y lo segundo es en odontología, que son dos grandes áreas de la prestación muy sensibles en nuestro país, de mucha demanda de público, pero que FONASA no tiene coberturas para esas prestaciones. Ahí hay un punto que yo quisiera preguntárselo, porque esto es parte, si bien, de otra ley, pero afecta directamente y se discutió durante la ley de fármacos 2 en varias ocasiones. Por último, decirle que yo entiendo que hoy día, si compartimos que la bioequivalencia obliga a la receta por DCI, estamos 100% de acuerdo que debe ser obligatoriamente por DCI, hay un campo en el cual aquellos productos que no son bioequivalentes hoy, se coloque el DCI, pero se faculte, si es opcional o no, a que el prescriptor pueda usar un nombre de fantasía. ¿Por qué? Porque no está sometido al proceso de bioequivalencia del producto, que a mí parece que es el mínimo común que podemos exigir para la aplicación del DCI obligatorio, que es el proceso que hay que seguir empujando. Yo quedo con una duda y me gustaría que el ministro aclare si es factible. El doctor Guzmán señala que un 40% de los productos no tendrían un proceso de bioequivalencia en el ISP. Me parece que es delicado. No sé cómo se aborda eso, qué realidad existe. Me parece un tema muy sensible porque hemos confiado en el ISP para hacer la bioequivalencia todos estos años. Entonces creo que es un aspecto a resolver. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bien, entonces le cedemos la palabra a la presidenta del colegio para que dé respuesta. Muchas gracias, senador. Bueno, primero, creo que en este tema hay mucho que seguir avanzando. Considero que ya los parlamentarios deberían, tal como decía el senador Girardi, estar de cara a la ley de fármacos 3, porque hay muchos temas que no fueron abordados por esta ley. En segundo lugar, bueno, creo que uno de los pocos temas en que extraño al exministro Mañalich es en fármacos y en tabaco. Creo que él tenía una claridad prístina para saber el impacto que tenían las políticas públicas este tipo de política. Yo entiendo que hay muchas transformaciones que quizá nuestro país todavía no está preparado, ya sea por la comunidad médica o por nuestras autoridades, o por nuestros propios parlamentarios, pero tengo la convicción de que más temprano que tarde vamos a tener que seguir legislando en esta senda, porque este es un mercado que daña a los ciudadanos y ciudadanas en su gasto de bolsillo. Tiene una serie de errores que han sido ratificados y reiterados por entidades internacionales. En relación al comentario del doctor
Enrique París, solamente señalarle que si no se dio cuenta, el último gráfico hacía alusión también a biosimilares y al impacto de la introducción de medicamentos competidores fuera de los innovadores. Esa es la promoción que no solamente está basada en la política de bioequivalencia, y DCI no es solo bioequivalencia, es también la política de incorporar competidores a una industria que tiene todas las distorsiones y perversiones que pueden haber y que los pacientes la necesitan y van a pagar lo que necesiten pagar para ello. Como colegio médico, nosotros no tenemos una posición única de cómo funciona el mercado farmacéutico, pero hemos conversado con dos de nuestros departamentos claves para estas políticas. Uno es el Departamento de Ética y el otro es el Departamento de Políticas Públicas. Y nos hemos tomado con mucha seriedad pensando y también interviniendo de cara a los parlamentarios, porque creemos que esto le afecta día a día a los ciudadanos y ciudadanas. Y nos hemos demorado mucho en resolver estos conflictos. En esa línea, primero, señalar que para materia de DCI, creemos, tal como lo señalaba recién el diputado Castro, hay maneras de resolver. No es que no se pueda prescribir por DCI, porque nosotros tenemos como país que no nos alcanzan los recursos, tenemos que promover el uso de genéricos bioequivalentes, con toda la seguridad y sin que el prestador, quien vende en la farmacia, distorsione esa indicación. Pero me parece que no resolver esos problemas que limitan la implementación del DCI, bueno, habla de lo lento que reaccionamos como país. Yo esperaría que el Parlamento apoyara la denominación común internacional, recogiendo que hay que hacer un trabajo para bioequivalencia universal, para buenas prácticas de manufactura y también para limitar la influencia que las propias farmacias pueden hacer en el rol de los pacientes. Pero no nos digan que no se puede avanzar en esa línea porque no podemos homologar la bioequivalencia, no se puede implementar en el país. Quizá, tal como se planteaba recién, se puede hacer una implementación paulatina, pero eso es algo que ayuda a las políticas públicas de compra de medicamentos y reduce el gasto de bolsillo de los pacientes, pero no solo eso, reduce el gasto también de toda la articulación de la cadena de farmacia. En torno a visitadores médicos, bueno, nuestro departamento de Ética también redactó un documento que hace vista de que en realidad ellos no tienen un rol formativo para la comunidad médica, su rol es más bien de marketing, no es algo que como comunidad médica nosotros respaldemos, así que las consideraciones que ustedes tomen quizás las comprendo dentro de la perspectiva laboral, porque es un gran número de trabajadores y trabajadoras, eso lo respetamos, pero obviamente no es un rol del cual la comunidad médica dependa, ni para conocer los medicamentos, ni tampoco para formación continua. Muchas gracias. No sé si me Gracias, doctora. A don Egon Guzmán parece que no hubo. Por favor, señor Guzmán, para que después cierre el señor ministro. Y yo quiero solamente retrucar algo muy sencillo. La sociedad científica no estamos contra el DCI. Creemos que es necesario, pero donde no estamos de acuerdo es que sea excluyente mientras no tengamos la seguridad de que los medicamentos que estamos recetando tienen la bioseguridad necesaria para la atención de nuestra población. Eso. Gracias, señor Guzmán, doctor Guzmán. Señor ministro. Bueno, en la ley del tabaco yo estoy actuando igual que el ministro Mañalich, que fue llamado patrón de fondo cuando asumió. Y hemos conversado con la doctora Goich en acelerar, obviamente, esa tramitación, así que no sé por qué viene esa alusión. El tema de los medicamentos sí que tengo diferencias y las reconozco. Con respecto a lo que dice Egon, en realidad en Chile el 66% ya de los medicamentos han demostrado bioequivalencia, doctor Guzmán. Y obviamente que como es un proceso caro, cuesta hacerlo y evidentemente que hay laboratorios muy pequeños, sobre todo los de una agrupación de laboratorios, que no tienen la capacidad económica para demostrar la bioequivalencia. Demostrar una bioequivalencia requiere aproximadamente $200.000, porque como dice muy bien usted, hay que demostrar la absorción, la distribución en el organismo, la concentración, en fin, un montón de elementos que hay que hacerlo a veces con estudios clínicos muy caros.
Yo estoy de acuerdo con que se recete por DCI, siempre que esos medicamentos sean bioequivalentes. Si no es lo mismo poner DCI, en Chile por lo menos, que bioequivalencia. En otros países por ley son bioequivalentes. Y estoy de acuerdo que se utilice esa denominación. Y ahí tengo una diferencia con los medicamentos de marca. Bueno, que le pongan la marca, digamos, de cualquier tamaño que quieran, pero es un derecho también del cuerpo médico a recetar por marca, o alguien dijo, y varios, que el paciente también pueda elegir. Como dice Girardi, le va a costar más. Bueno, obviamente que el médico tiene que explicar por qué le va a costar más, pero no se le puede quitar. Y hay un estudio en Derecho hecho por un prestigioso abogado de la Concertación, donde dice que el médico tiene derecho a recetar por el marca, pero tiene que colocar de todas maneras el DCI siempre que sea bioequivalente, si ahí coincidimos. Tiene que colocarlo. Es una obligación que no debe ser soslayada. Con respecto a la ley FONASA, que preguntó, con respecto al tema del Senabas, como dice Juan Luis, fija, en cierta manera, obviamente, a través de GES, el precio de los medicamentos. Más que fijar el precio, en realidad también se puede hablar de la marginación. Ahí yo he hablado en relación a diferentes entidades, incluidas las ISAPRES, el tema de los precios. En la ley de reforma FONASA y en la ley sobre todo de seguro catastrófico, también hay ítems que van a ayudar en el tema de los medicamentos a los pacientes. Así que eso está contemplado en la reforma a la ley de FONASA y en el seguro catastrófico, que yo espero que avance también en el Parlamento. Eso es lo que yo quisiera recordar. Ahora, recetar, y lo sabe muy bien el presidente de la comisión mixta porque es cirujano dentista, y los dentistas, las matronas y los médicos pueden recetar en Chile, requiere considerar el uso racional del medicamento. El uso racional del medicamento significa que tiene que haber un diagnóstico primero y tiene que haber un uso correcto del medicamento elegido por el facultativo, el dentista o la matrona, y tiene que explicársele al paciente las dosis, el horario, los efectos adversos, en fin, todo lo que tiene que ver con el uso racional del medicamento, y que obviamente no debe ser sustituido si el paciente no confía en otro medicamento, si el médico no confía en otro medicamento. Estoy de acuerdo que pueda ser sustituido por un genérico bioequivalente, pero no por el medicamento que produce la misma farmacia, y ahí coincido con Girardi. No podemos aceptar la integración vertical entre laboratorios, distribuidoras y farmacias. Por lo tanto, hay que ir, como dijo el senador Girardi, a regular los puntos de venta. No sé cómo lo haremos en la práctica, pero hay que regular los puntos de venta. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo, además, que el tema de las pruebas, como dijo Víctor Torres, la bioequivalencia, estoy de acuerdo, puede obtenerse por ambas vías. Estoy absolutamente de acuerdo. Siempre que la demostración de la bioequivalencia sea bien hecha, aunque sea en otro país. Pero, Víctor, cuando cambia la línea de producción, tiene que volver a mostrar la bioequivalencia. No se puede aceptar a rajatabla que eso dure años de años. Estoy de acuerdo, además, con una propuesta que apareció por ahí, que me parece que es de Girardi, que una vez que los medicamentos de marca venzan la patente, estén obligados o tengan que fabricar genéricos bioequivalentes con el mismo compuesto que tenía el medicamento de marca. Espero, Víctor, que hayas quedado bien de tu operación, porque te veo bien, y un saludo. Muchas gracias, Muy presidente. Bien, muchas gracias, ministro. Bueno, con mi agradecimiento a la doctora Isquia Sichen, al doctor Egon Guzmán y, por supuesto, al ministro de Salud y a todos ustedes, habiéndose cumplido la hora correspondiente, doy por terminada la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, La gracias a ustedes. grabación se ha